Seiya solo era su contrato girlfriend, hasta que el jefe de la mafia coreana la besó en la gala. Repite ese título en tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia de amor cualquiera. Es la historia de una mujer que firmó un contrato pensando que protegía su corazón, y terminó perdiéndolo de la manera más inesperada. ¿Alguna vez hiciste algo solo para sobrevivir, y ese algo cambió tu vida para siempre? Ella lo hizo. Se llamaba Seo Yuna. 27 años, deudas, sin familia que la respaldara, y una propuesta sobre la mesa que ninguna persona en su situación hubiera rechazado. Ser la novia falsa de un hombre poderoso durante 6 meses. Nada de sentimientos, nada de preguntas, solo seguir las reglas. Pero hay algo que nadie te dice cuando entras a los mundos de poder. Las reglas no existen para protegerte a ti, existen para protegerlos a ellos. Y esa noche en la gala, cuando los labios de Kang Ji-woo rozaron los suyos frente a 100 testigos, todo lo que ella había construido para no sentir se derrumbó en silencio. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene una revelación que nadie vio venir, ni ella, ni tú. Para entender por qué ese beso lo cambió todo, necesitas entender quién era realmente Kang Ji-woo. No el hombre que sonreía en las portadas de las revistas de negocios, no el heredero elegante que aparecía en cada evento de élite de Seúl. El otro, el que nadie nombraba en voz alta. En los círculos correctos, su apellido era suficiente para silenciar una habitación. Ji-woo era el tercer hijo de la familia Kang, una dinastía que construyó su fortuna en décadas donde la ley era solo una sugerencia para quienes tenían suficiente dinero. Negocios de exportación, hoteles de lujo, y debajo de todo eso, una red que los rumores describían como la columna vertebral del crimen organizado en la península coreana. Seo Yuna sabía algo de esto, no todo, pero suficiente para saber que debía mantener la distancia emocional. El contrato era simple: aparecer en eventos, comportarse como pareja, no hacer preguntas. A cambio, sus deudas desaparecerían y recibiría una cantidad que le permitiría empezar de nuevo. Firmó en silencio, convenciéndose de que era solo un trabajo, que ella era demasiado inteligente para confundirse, que sabía perfectamente dónde terminaba el papel y dónde comenzaba la realidad. Lo que no calculó fue que Kang Ji-woo también tenía sus propias reglas, y que desde la primera vez que la vio entrar a su oficina, él ya había empezado a romperlas. Los primeros 2 meses fueron exactamente lo que ella esperaba: distancia calculada, conversaciones breves. Él llegaba tarde a los eventos, ella lo esperaba con esa sonrisa entrenada que ya había perfeccionado. Se tomaban de la mano cuando las cámaras apuntaban, se soltaban en cuanto las luces bajaban, profesional, limpio, seguro. Pero hubo una noche que Yuna no incluyó en ningún reporte mental de «esto es solo trabajo». Regresaban de una cena corporativa. Él iba en silencio mirando por la ventana del auto. Ella fingía revisar su teléfono. Y de pronto, sin contexto, sin señales previas, Ji-woo dijo: «¿Tienes miedo de mí?». Yuna no respondió de inmediato. Y eso, en el lenguaje de él, era una respuesta. Él giró lentamente la cabeza, y por primera vez no la miró como se mira a alguien que firmó un contrato. La miró como se mira a alguien que te interesa de verdad. «Bien», dijo finalmente. «El miedo inteligente te mantiene viva en mi mundo». Esa frase la persiguió durante días, porque no era una amenaza, era una advertencia. Y las advertencias, cuando vienen de alguien como Kang Ji-woo, significan que ya estás más adentro de lo que crees. ¿Tú también has recibido alguna vez una señal que ignoraste porque no querías que fuera real? Porque Yuna la ignoró, y esa decisión tuvo un precio. La gala de primavera del grupo Kang era el evento más importante del año. 300 invitados, prensa internacional, y enemigos disfrazados de socios en cada rincón del salón. Yuna lo sabía porque Ji-woo se lo había dicho esa tarde mientras su asistente le entregaba el vestido que él mismo había elegido para ella. Negro, largo, con una abertura que decía: «Soy parte de este mundo», sin necesidad de palabras. «Esta noche no es un evento social», le dijo Ji-woo antes de entrar. «Es una declaración. Tú eres parte de esa declaración. No te separes de mí». Ella asintió, y mientras caminaban hacia las puertas del salón, algo raro ocurrió en el pecho de Yuna. No era miedo, era algo más parecido a pertenecer. Como si ese vestido, esa mano que sostenía la suya,
ese mundo lleno de peligro, y seda y cristal, fuera extrañamente suyo también. Dentro, los murmullos comenzaron de inmediato. Yuna los notó. Las miradas hacia ella, algunas de curiosidad, otras de algo más frío. Una mujer en particular, elegante, de unos 40 años, la observó desde el otro lado del salón con una expresión que no necesitaba traducción. Tú no perteneces aquí. Ji-woo lo vio también, y sin decir una palabra, colocó su mano en la espalda baja de Yuna con una firmeza que no era afecto. Era territorio. Era mensaje. Era la primera vez que ella sintió que quizás él también estaba perdiendo el control. Fue a las 10:42 de la noche. Yuna lo recuerda con esa precisión absurda que solo tiene la memoria cuando algo te parte en dos. Ji-woo había sido llamado por uno de sus socios a una conversación discreta cerca del bar. Ella se quedó sola, copa en mano, observando el salón como si fuera un cuadro que no terminaba de entender. Y entonces se acercó él, Park Sun-ho, rival comercial del grupo Kang desde hacía una década. Sonrisa perfecta, traje a medida, y una intención en los ojos que a Yuna le tomó 3 segundos identificar como peligro. Así que eres la nueva adquisición de Ji-woo, ¿cuánto tiempo crees que vas a durar? Yuna abrió la boca para responder con la calma entrenada que había desarrollado en 2 meses, pero no llegó a hablar, porque Ji-woo ya estaba ahí. Nadie lo vio moverse. Apareció como aparecen las personas que crecieron aprendiendo que en este mundo, los segundos de descuido cuestan vidas. Se colocó frente a ella, miró a Park Sun-ho con una expresión que no necesitaba volumen para ser aterradora. Y luego hizo algo que nadie en ese salón esperaba. Que Yuna no esperaba. Que quizás ni él mismo había planeado. Se giró hacia ella, tomó su rostro con ambas manos y la besó. Lento, deliberado, frente a todos. El salón no se quedó en silencio de golpe. Fue gradual, como cuando tiras una piedra al agua y las ondas se expanden lentamente hasta tocar cada orilla. Primero los que estaban cerca, luego los murmullos que viajaron de mesa en mesa, y finalmente ese silencio denso, cargado, que solo existe cuando algo irreversible acaba de ocurrir en público. Ji-woo se separó de ella despacio. Sus ojos no fueron primero a Park Sun-ho, fueron a Yuna. Y lo que ella vio en esa mirada no era la frialdad calculada del hombre de negocios, era algo que él claramente no había querido mostrar, algo que llevaba semanas construyendo detrás de contratos y distancias y frases cuidadosamente neutrales. ¿Estás bien?, le preguntó, solo para ella, en voz demasiado baja para el salón, pero demasiado intensa para hacer actuación. Yuna no respondió, porque en ese momento entendió algo que cambió todas las reglas del juego. El beso no había sido para Park Sun-ho, no había sido para los invitados, no había sido una declaración de poder ni una movida estratégica, había sido para ella, para decirle, en el único idioma que un hombre como Ji-woo podía usar en público, que ya no la veía como parte de un contrato. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de ese momento? Que Yuna tampoco lo veía a él así, y llevaba semanas sin poder admitírselo a sí misma. Lo que vino después de la gala no fue romanticismo de película, fue caos. Al día siguiente las fotos ya circulaban en todos los portales de chismes corporativos de Corea. El heredero Kang y su misteriosa novia. Periodistas en la puerta del edificio, llamadas que Ji-woo no contestaba. Y entre ellos, un silencio diferente de antes. Ya no era el silencio profesional de 2 personas cumpliendo un acuerdo, era el silencio incómodo, cargado, de 2 personas que saben exactamente lo que hay entre ellas y ninguna quiere ser la primera en nombrarlo. Fue su asistente, Mirae, quien finalmente le dijo a Yuna lo que nadie más se atrevía. Él nunca había besado a ninguna en público, ni a las novias reales. Esa frase se instaló en Yuna como una astilla, pequeña, invisible, pero imposible de ignorar. Y esa noche, cuando Ji-woo apareció en la puerta de su habitación del ático que ocupaba como parte del contrato, ella entendió que la conversación que ambos habían estado evitando ya no podía postergarse más. «El contrato termina en 3 semanas», dijo él, sin saludar, mirando al suelo. «Pero yo no quiero que termines...» Pausa. «Tú». Esa corrección, ese pequeño error gramatical que en realidad no era un error, era un hombre poderoso, acostumbrado a controlar todo, confesando en voz alta que había algo que ya no podía controlar. ¿Cuántas veces en tu vida has visto a alguien fuerte derrumbarse en una sola frase?
Pero Yuna no cayó en sus brazos, y aquí es donde esta historia se separa de los cuentos de hadas, porque Yuna era inteligente, y precisamente por eso, lo que sentía la aterraba más que cualquier amenaza externa. Pasó 3 días sin verlo, 3 días analizando todo. El mundo de Ji-woo no era un telón de fondo dramático, era real. Las personas que lo rodeaban manejaban poder con consecuencias físicas. Ella había visto suficiente en 2 meses para saber que enamorarse de un hombre como él no era romántico, era una decisión de vida con riesgos que ningún contrato podía cubrir. Y sin embargo, cada vez que cerraba los ojos no veía el peligro, veía esa mirada después del beso. Veía la forma en que él siempre colocaba su cuerpo entre ella y cualquier amenaza, como si fuera un reflejo, no una orden. Veía los pequeños gestos que él creía que nadie notaba, el café que aparecía en su habitación exactamente a la temperatura que a ella le gustaba, la manera en que memorizó sus alergias sin pedirle que se las dijera, la forma en que, en los pocos momentos en que estaban solos de verdad, bajaba esa máscara de acero apenas lo suficiente para dejarla ver que adentro había un hombre que también tenía miedo. Miedo de ella, de lo que ella le hacía sentir. Y eso, paradójicamente, fue lo que le dio a Yuna el valor para tomar la decisión más arriesgada de su vida. Yuna volvió, no con drama, no con declaraciones en medio de la lluvia. Volvió una mañana ordinaria. Se sentó frente a él en esa oficina enorme y fría y dijo: «Quiero renegociar el contrato». Ji-woo la miró sin entender. «Sin fecha de vencimiento», dijo, «sin cláusulas de distancia y con una condición nueva. Si esto se vuelve peligroso para mí, me dices la verdad, no me proteges ocultándome cosas». Él tardó en responder, porque hombres como Ji-woo no están acostumbrados a que alguien les ponga condiciones. Están acostumbrados a ser ellos quienes dictan las reglas. Pero algo en la mirada de Yuna, esa mezcla de miedo y determinación que él había aprendido a leer como su idioma personal, le dijo que esta mujer no estaba pidiendo permiso. Estaba ofreciéndole algo que nadie en su mundo le había ofrecido antes: honestidad. «De acuerdo», dijo, finalmente. Y esa única palabra, en la boca de ese hombre, valía más que cualquier declaración elaborada. Lo que esta historia nos deja no es que el amor lo puede todo, es algo más matizado, más real, que las personas que han aprendido a sobrevivir solas tienen un tipo especial de valentía. No la valentía de no tener miedo, sino la de tener miedo y decidir de todas formas. Yuna firmó el primer contrato para sobrevivir, el segundo lo firmó para vivir. ¿Tú sabrías distinguir la diferencia en tu propia vida? Esta historia no termina con una boda ni con un final perfectamente envuelto en papel de regalo. Termina con 2 personas que eligieron la incomodidad de ser reales el uno con el otro, en un mundo donde la vulnerabilidad puede costar la vida. Y eso, en sí mismo, es el final más poderoso que existe. Porque al final del día, todos firmamos contratos, con trabajos que no amamos, con relaciones que se sienten más a obligación que a elección, con versiones de nosotros mismos que construimos para sobrevivir en lugar de para vivir. La pregunta que Yuna tuvo que responder y que quizás tú también necesitas responder es esta: ¿hasta cuándo vas a proteger tu corazón de las mismas cosas que más deseas? Kang Ji-woo era peligroso, el amor también lo es. La diferencia es que el peligro correcto te transforma. El equivocado simplemente te destruye. Aprender a distinguirlos no es fácil, pero es el trabajo más importante que harás en tu vida. Si esta historia resonó contigo, si en algún párrafo sentiste que alguien te estaba describiendo algo que tú también has vivido en silencio, entonces este canal es tu lugar. Aquí contamos historias que duelen un poco porque son verdad disfrazada de ficción. Dale like si llegaste hasta aquí, suscríbete si quieres más, y en los comentarios dime: ¿alguna vez firmaste un contrato que terminó cambiándote por completo? Nos vemos en el próximo video.